Compañeros y compañeres, trasladaros un fraternal saludo en nombre de las comisiones obreras de Cangas, Pinedo, El Caudal y El Nalón. Agradecer vuestra presencia hoy aquí, masiva, a los comerciantes y hosteleros, a los parados, a los vecinos, a los trabajadores que luchen. Nuestra solidaridad con los huelguistas del transporte, nuestra solidaridad con los compañeros acampados en delegación de gobierno. Ahora países 50 años de las huelgas del 62, a nadie se olvide. Hay 50 años, compañeros y compañeras, camaradas, lograron golpear y agrietar el muro de la dictadura franquista, reivindicando derechos laborales y derechos sociales. Hoy, 50 años después, vamos a lograr agrietar el muro de la dictadura de los mercados, del capital. Compañeros y compañeras, son insaciables, quieren acabar con todo, imponen una reforma laboral que nos retrotraen a 30 años atrás. Quieren que trabajemos más y cobrar menos, despido libre, privatizar el servicio público de empleo, acabar con la orientación laboral y con la formación para los parados. Quieren dar todo el poder empresarial a los empresarios. Nosotros reivindicamos ante estos mercaderes, especuladores, que son insaciables, que no se conformen con 6 millones de parados, con 100.000 parados en Asturias o con más de 15.000 parados en las comarcas mineras, que no se conformen con echar a la gente de las viviendas, que no se conformen con que los trabajadores y pensionistas hayamos perdido el 45% del poder adquisitivo desde que entró el euro, que no se conforme con una amnistía fiscal a los ladrones de guante blanco. Frente a eso hay otra salida, compañeros y compañeras, la que va a poner la clase trabajadora organizada a través de una reforma financiera para que los bancos tengan el servicio de los trabajadores y no al revés, a través de una reforma fiscal para que pague más y más 100, a través de un cambio de modelo productivo, apostando por la investigación y el desarrollo, por el control público de sectores estratégicos, por el mix energético de la energía, donde el carbón autóctono tiene que seguir jugando un papel fundamental. Este mes nos la jugamos. Hay que rectificar al gobierno los presupuestos generales del Estado que presentó, con un recorte del 16% en su globalidad y con un recorte de más del 30% en industria, pero con más de un recorte del 60% en las partidas de energía, condenando a estas comarcas al cierre. Y un sector estratégico, no solo porque genere empleo en las comarcas, no solo porque genere cohesión en las comarcas, sino porque además un país, un Estado que renuncia a su soberanía energética, está renunciando a su soberanía nacional, y eso que Rajoy es tan patriota. Reivindicamos, compañeros y compañeras, y es el momento de golpear juntos, en unidad de acción. Comisiones obreras, quiere recordar que al Partido Popular no lo votó el 70% de los españoles, y por lo tanto vamos a golpear juntos, y emplazamos a otras organizaciones sindicales a convocar en las comarcas mineras en la semana del 18, igual que están haciendo los compañeros en unidad de acción en Aragón, en Castilla y León. Emplazamos también aquí en las comarcas mineras de Asturias a convocar una huelga general que nos haga al gobierno rectificar en sus pretensiones. Compañeros y compañeras, por el futuro de la minería del carbón, no al cierre de las comarcas mineras, hay que iniciar, mantener una movilización coordinada, contundente y sostenida en el tiempo que nos permita salir de esta situación con más derechos y más igualdad. Compañeros y compañeras, viva la siente minera, viva las comarcas mineras y viva la lucha de clases.